¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza. Capítulo 67. Después de que Brunilda saliera furiosa de la habitación, Peter dudó un momento antes de dirigirse hacia las puertas dobles. Pero cuando se acercaba, una mano gentil en su brazo lo detuvo. Se giró y vio a la reina Frigga, con expresión tranquila pero preocupada. «Dame un poco de tiempo con ella», dijo Frigga en voz baja, con un tono maternal. «Su líder fue mi guardia personal durante un tiempo, así que tenemos algo de historia». Peter asintió. «Claro, solo trata de no hacerla enojar. Ella es una buena persona, por eso la recluté para los Vengadores, pero se enoja muy fácilmente cuando se trata de Ella, y tu esposo». Frigga asintió, se dio la vuelta y salió por la puerta doble, asegurándose de cerrarla detrás de ella. Peter pudo escuchar el comienzo de su conversación, pero dejó de escuchar a medida que se alejaban cada vez más. Afortunadamente, podía sentir la empatía y la comprensión en el comportamiento de Frigga, o de lo contrario no la habría dejado ir. Estaba claro que la reina realmente quería ayudar a la última Valquiria. Peter volvió a concentrarse en la habitación y se encontró frente a Odín una vez más. Habló con calma y curiosidad. ¿Podrías darme más información sobre las habilidades de Ela aquí? ¿Qué podemos esperar durante una pelea? Aunque Peter conocía a Ela de las películas del MCU, eso no significaba que conociera a Ela de este universo. Pueden ser similares o pueden ser completamente opuestas entre sí. Dudaba que ella fuera muy diferente, pero siempre era mejor estar seguro y conocer a tu enemigo, especialmente antes de la batalla. Odín miró a Peter por un momento antes de asentir en señal de acuerdo. Por supuesto, si bien la fuerza física de mi hija rivaliza, si no supera, a la de Thor, su dominio de varias armas y técnicas de combate no tiene paralelo. Ela se forjó a través de constantes guerras sangrientas, por lo que puede manejar una variedad de armas con precisión letal. Mientras Odín hablaba, los ojos de Thor se abrieron de par en par al comprender el alcance de los poderes de su misteriosa hermana. Incluso Loki se sorprendió al escuchar que probablemente ella era más fuerte que Thor, quien era considerado el más fuerte físicamente en Asgard. Además, continuó Odín, Ela posee la habilidad de lanzar rayos de energía que pueden envejecer, marchitar y finalmente matar a sus objetivos. Esto proviene de su dominio sobre la muerte misma. Puede devolver la vida a los recientemente fallecidos, siempre que sus almas no hayan pasado al más allá. También puede proyectar explosiones mágicas destructivas y concentrar su poder para atacar con una fuerza letal. Thor y Loki intercambiaron miradas, sus expresiones eran una mezcla de asombro e inquietud. Era evidente que se estaban dando cuenta de la gran amenaza que representaba Ela, especialmente considerando el hecho de que podía resucitar a los caídos. Pero la explicación de Odín no había terminado. Ela tiene el poder de teletransportarse a través de los reinos abriendo portales negros y mortales. Puede levitar, crear ilusiones y manipular la magia con efectos devastadores. También posee el poder de resucitar a los muertos, lo que le permite construir un ejército de difuntos y controlar las almas en menor medida. El peso de los poderes de Ela se instaló pesadamente en la habitación, dejando una atmósfera de tensión e inquietud. Thor parecía estar lidiando con la realidad de la fuerza de su hermana, mientras que la frustración de Loki era palpable. La voz de Thor rompió el silencio y transmitió una sensación de autorreflexión. Me he centrado tanto en mi fuerza física que he descuidado mis estudios y mi formación en otras áreas. Los ojos de Loki brillaron con una revelación similar. Y me he vuelto tan dependiente de mis poderes que he ignorado el entrenamiento físico. Odín miró a sus hijos con una mezcla de comprensión y aprobación. Esta revelación es una oportunidad para crecer, hijos míos. Aprovechen este tiempo para mejorar. Al oír esto, un pequeño destello de esperanza llenó los ojos de Loki. Padre, ¿eso significa que me estás devolviendo mis poderes? Odín centró toda su atención en Loki y su mirada se tornó sombría. Lo siento, hijo mío, pero debes recuperarlos con tus propios esfuerzos. Solo entonces comprenderás verdaderamente su valor y el mal que has cometido. La expresión de Loki se tensó, pero no discutió. En cambio, giró sobre sus talones y salió de la habitación, seguido por Jessica Jones, quien le hizo una rápida y torpe reverencia a Odín. Posiblemente, este fuera su futuro suegro, por lo que al menos tenía que intentar causar una buena impresión. Cuando la habitación se vació, Odín sonrió y miró a Thor. ¿Sabes? Tú y tu hermano están empezando a hacerme preguntarme si debería haber tenido algunas amantes midgardianas en mi juventud. ¿Cómo es que mis dos hijos están tan cautivados por mujeres mortales? Thor se rió a carcajadas.
No lo sé muy bien. Hay algo en ellos que resulta tan atractivo. Peter sacude la cabeza y los ayuda a todos a volver a la normalidad. ¿Debería traer un equipo de Vengadores para ayudar con esto? No creo que luchar contra Hela con el ejército de Asgard sea la mejor decisión, especialmente después de lo que le pasó a Valkyrie. Odín frunció el ceño al oír que se acercaba la Valkyria. Gracias por tu oferta. Inclinó la cabeza ligeramente después de pensarlo un momento. Asgard aceptará con gusto y gratitud tu ayuda. Thor también hizo una reverencia y siguió a sus padres. Sí, por favor, traigan a los mejores guerreros de Midgard. Necesitamos soldados que puedan igualar la fuerza y el poder de Hela. Peter asintió con la cabeza. Volveré con refuerzos. Necesitaremos todas las ventajas que podamos conseguir. Con un último asentimiento, Peter abrió un portal y lo atravesó mientras dejaba a Asgard atrás por el momento. La habitación se sumió en un silencio reflexivo, mientras la gravedad de la situación se instalaba. Antes, cuando Frigga salió por la puerta doble, siguió a Brunhilda hasta el balcón cercano, con la mirada fija en las estrellas distantes. El aire estaba cargado con el peso de los recuerdos y las emociones, un recordatorio del pasado que había dado forma a sus vidas. ¿Puedo acompañarte? La voz de Frigga tenía una calidez suave, una invitación más que una intrusión. Brunhilda se giró para mirar a Frigga. Sus ojos reflejaban una mezcla de dolor y añoranza. Asintió en silencio y permitió que la reina se acercara y se parara a su lado. Las dos mujeres permanecieron en silencio por un momento, mientras la brisa nocturna susurraba entre las hojas de los árboles cercanos. La mirada de Frigga se dirigió a las estrellas y habló con voz suave. Recuerdo haberte visto entrenar en los jardines, Brunhilda. Tu dedicación y habilidad eran realmente notables. Los labios de Brunhilda se curvaron en una leve sonrisa, una expresión agridulce. Mi maestra me enseñó bien. Ella era como una segunda madre para mí. Los ojos de Frigga se suavizaron con comprensión. La recuerdo. Fue mi guardia personal durante un tiempo. Una guerrera valiente, una protectora leal y una amiga increíble. Un profundo suspiro escapó de los labios de Brunhilda mientras se apoyaba contra la barandilla del balcón. Ella dio su vida para protegerme, todas lo hicieron. Y ahora, todas las valquirias se han ido. La voz de Frigga tenía un dejo de tristeza. Yo también lamenté su pérdida. Eran una fuerza de honor y valentía, y su pérdida fue sentida profundamente por todo Asgard. Lo siento, Majestad, pero dudo que, dijo Brunhilda con un tono venenoso en cada palabra. El hecho de que el nuevo rey de Asgard ni siquiera supiera la razón de nuestra desaparición demuestra lo que realmente ocurrió. Odín lo encubrió. Nos envió a la muerte y no se lo dijo a nadie. Ocultó nuestro sacrificio para no tener que experimentar la vergüenza de sus acciones. Frigga frunció el ceño, asintiendo en silencio con su declaración. Sí, mi esposo ciertamente cometió un grave error en lo que respecta a las valquirias, pero no creo que esa sea la razón por la que ocultó sus muertes. Creo que quería ocultar cualquier información sobre el belicista que solía ser y poner a Asgard en un camino mucho más pacífico. Lamentablemente, eso se produjo a expensas de la mejor fuerza de combate que Asgard haya tenido jamás. Aún así no lo hace correcto. Brunhilde bajó la mirada y se le tensaron los hombros. Entrené junto a ellos, luché junto a ellos. Prácticamente me criaron. Y ahora se han ido, por culpa de Odín y Hela. Frigga colocó una mano reconfortante sobre el hombro de Brunhilda. Aunque sus acciones son suyas, me disculpo por mi familia, especialmente por mi hija. Brunhilda meneó la cabeza. Hela ni siquiera es tu hija. No tienes por qué disculparte. Frigga sonrió levemente. Puede que no la haya engendrado ni criado, pero cuando me casé con Odín, se convirtió en mi hija, me guste o no, dijo mientras miraba a lo lejos. Solo deseo haberme esforzado más en aquellos días. Tal vez si hubiéramos pasado más tiempo juntos, ella no habría resultado como lo hizo. Brunhilda miró a Frigga. Lamentablemente, no podemos volver atrás y arreglar todo. Porque créeme, he pensado en ello, mucho. Frigga asintió. Yo también lo hice. Pero parece que el arrepentimiento y los errores nunca se pueden reescribir, por mucho que queramos deshacerlos. La voz de Brunhilda tembló de emoción. No puedo evitar sentirme culpable, Frigga. Culpable por haber sobrevivido cuando ellos no lo hicieron. Por no haber podido salvarlos. La voz de Frigga era suave y llena de empatía. La culpa del superviviente es una carga muy pesada. Pero recuerda que su sacrificio no fue en vano. Su valentía y fuerza nos permitieron encerrar a Hela y proteger los 9 reinos. A Brunhilda se le llenaron los ojos de lágrimas mientras miraba a Frigga. Ojalá estuvieran aquí.
Ojalá pudiera hablar con ellos otra vez, oírlos reír y pelear otra vez. La expresión de Frigga se suavizó y rodeó con un brazo los hombros de Brunilda para ofrecerle consuelo. Sus espíritus siguen vivos en tus recuerdos y en el legado que dejaron atrás. Llevas su fuerza dentro de ti. Brunilda se inclinó hacia el abrazo, encontrando consuelo en la presencia de Frigga. Gracias, Su Majestad. Frigga, corrigió la reina con dulzura. Llámame Frigga. Una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de los labios de Brunilda. Frigga. Las dos mujeres permanecieron en silencio por un rato más, sacando fuerzas de la mutua compañía. El vínculo entre ellas se forjó a partir de las experiencias compartidas y del dolor que había tocado sus vidas. Cuando Peter regresó a la Torre de los Vengadores, una mirada determinada se apoderó de su rostro. La amenaza inminente de Hela había traído un poco de urgencia a sus pasos. Sabía lo que sucedía en las películas y se negaba a permitir que eso sucediera en su universo. Asgard era un buen aliado para los Vengadores y la Tierra, se aseguró de eso, por lo que dejar que los aniquilaran no sería bueno. Sin mencionar el hecho de que Thor es su amigo. Con cada paso, sus pensamientos giraban en torno a la próxima batalla. Los pisos superiores de la torre estaban repletos de actividad, ya que varios Vengadores y agentes se dedicaban a sus asuntos, pero Peter no los molestaba. Para alguien como Hela, solo los pesos pesados serían útiles. Personas como Natasha o Daredevil solo se interpondrían en su camino. Peter se dirigió rápidamente al ascensor y marcó un código que lo llevó a los pisos donde se encontraban los apartamentos privados de los Vengadores. De pie frente a una puerta en particular, levantó la mano y golpeó. El sonido resonó en el pasillo. Segundos después, la puerta se abrió y apareció Emil Blonsky, vestido con ropa informal. El exdelincuente parecía sorprendido, pero aún así esbozaba una sonrisa amistosa. Bueno, si no es mi benefactor. ¿Qué te trae por aquí? ¿Quieres entrar y tomar un té? Estaba poniendo la tetera. No, gracias, respondió Peter con una rápida negativa. Tengo una misión para nosotros. Ponte el traje y reúnete conmigo en mi oficina. Blonsky enarcó una ceja, con curiosidad. ¿Una misión? ¿Te importaría explicarme más? Peter negó con la cabeza. Te lo explicaré todo más tarde. Solo asegúrate de estar listo para partir en una hora. Blonsky asintió, percibiendo el tono serio de la voz de Peter. Entendido. Nos vemos allí. Con eso, Peter salió del apartamento de Blonsky y se dirigió al ascensor. Ingresó un código específico que lo llevó a una zona muy restringida de la torre, a la que solo se permite el acceso a unos pocos elegidos. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, Peter salió a un enorme ático. El ático se construyó a gran escala, a la medida de un gigante. El enorme espacio estaba lleno de muebles y equipos que eran 5 veces el tamaño humano normal. Lámparas, interruptores de luz, sillas y todo lo demás se hizo a medida para los tamaños más grandes. Peter dobló la esquina y entró en la espaciosa sala de estar, donde encontró a un hombre niño verde gigante absorto en un videojuego, con los ojos fijos en la enorme pantalla. Hulk se está dando la vida, ¿no? Pensó Peter mientras envidiaba la vida tranquila del niño gigante. El sonido de los disparos llenó la habitación mientras Hulk jugaba a un juego de disparos, con sus manos envueltas en un enorme control de PlayStation. De repente, su personaje fue superado y asesinado, y la pantalla se puso roja por la sangre de su personaje. Con un rugido de frustración, arrojó el control al televisor. Pero el diseño personalizado del ático evitó cualquier daño, y el control rebotó sin hacer daño antes de caer al suelo. «Oye, grandullón», gritó Peter con una sonrisa. Hulk saltó, su enorme figura verde visiblemente asustada. Se giró para mirar a Peter y gritó con voz retumbante. «¿Has asustado a Hulk?». Peter se rió entre dientes y levantó las manos en un gesto de apaciguamiento. «Lo siento. No quise asustarte». Hulk gruñó, cruzó sus enormes brazos y puso mala cara como un niño. La risa de Peter aumentó, pues la reacción de Hulk le pareció extrañamente tierna, como la ira de un niño pequeño. «Bueno, tengo noticias para ti. Tenemos una misión. ¿Estás listo para aplastar a algunos malos?». Los ojos de Hulk se iluminaron de emoción y su frustración anterior quedó olvidada. «¿Misión?». Hulk listo. A destrozarlo. Peter asintió y le hizo un gesto a Hulk para que lo siguiera. «¡Genial! Tenemos que recoger a un par de reclutas más antes de partir. Vámonos». Con un rugido atronador, Hulk corrió tras Peter mientras este abría un portal lo suficientemente grande para que Hulk pasara por él. La expectación en los pasos del gigante era evidente.
Ulk no había tenido una sola misión desde que él y Banner se separaron, así que este era su momento de brillar. Después de sacar a Blonsky de su oficina, Peter abrió un portal a la escuela de Javier en el norte del estado de Nueva York. Al salir al patio delantero de la mansión X, aparecieron Peter y sus dos luchadores más fuertes. El sol arrojaba un cálido resplandor sobre los terrenos, donde los niños metahumanos jugaban y estudiaban, exhibiendo sus habilidades en varias formas de actividad. Aunque muchos de ellos se congelaron y miraron con una mezcla de miedo y curiosidad cuando vieron la enorme forma de Ulk. Antes de que los niños pudieran acosarlo, Peter se dirigió a la puerta principal. Ustedes dos quédense aquí afuera. Volveré en un minuto. Blonsky, asegúrate de que Ulk no se meta en problemas. Blonsky asintió con la cabeza. Lo tienes, jefe. Se puso de pie, su figura normal era una presencia tranquilizadora para todos mientras observaba a Ulk, que estaba allí de pie con una expresión ansiosa. Los niños no pudieron evitar mirar hacia allí, su curiosidad se despertó por las llegadas inesperadas. Dejando a Ulk afuera con Blonsky, Peter se dirigió al interior del edificio, caminando por los pasillos que había recorrido muchas veces antes. El interior estaba repleto de actividad, la escuela era un refugio seguro para que los jóvenes metahumanos aprendieran y crecieran. Afortunadamente, la mayoría de los niños parecían estar jugando afuera, por lo que Peter no se encontró con muchos fanáticos en el camino. Pronto llegó a la oficina de Javier, donde encontró al telépata sentado detrás de su escritorio, rodeado de una montaña de papeles. La expresión de Charles Xavier era concentrada pero cansada mientras revisaba los documentos. Cerca de allí, Eric Lenser, también conocido como Magneto, descansaba en un sofá con una sonrisa relajada. Desde que Peter los volvió a reunir, los dos ex-allí han ido recuperando la confianza mutua. Ahora trabajan en perfecta armonía. Charles se encarga de todo lo relacionado con la escuela y las relaciones públicas, y Eric dirige sus fuerzas, derrotando a todo tipo de enemigos que amenazan a los inocentes metahumanos. Hola, dijo Peter al notar la presencia de Eric. Bien, están los dos aquí. Eso me ahorra un viaje. Charles levantó la vista y sonrió con cansancio. Spider-Man, ¿en qué podemos ayudarte? Magneto lo miró y su sonrisa se transformó en una expresión más neutral. ¿Qué te trae a nuestra humilde morada? Peter se sentó frente al escritorio de Charles, con un brillo decidido en sus ojos. Tengo una misión importante, así que necesito un equipo. Vístete y toma todo lo que necesites. Charles se reclinó en su silla, con una expresión curiosa en su rostro. Tienes nuestra atención. ¿De qué se trata esta misión? Peter negó con la cabeza y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Te lo explicaré todo, pero prefiero que todos estén juntos primero. Es más fácil de esa manera. Magneto se puso de pie, su interés despertó. Muy bien, estoy listo. No hagamos esperar a todos. Mientras Charles tomaba algunos elementos esenciales de su escritorio, incluida una pistola Blaster Cree, Peter los guió hacia el exterior. El trío atravesó el terreno y salió al patio delantero una vez más. La vista de Ulk y Blonsky esperando allí, rodeados de curiosos niños metahumanos, indicó la gravedad de la situación. De repente, ambos se dieron cuenta de que si Peter llevaba a Ulk y a Abominación para la misión, entonces era una situación bastante grave. Las voces de los niños se apagaron cuando vieron al director y a Magneto salir. Para no meterse en problemas, los niños se dispersaron por el patio, provocando sonrisas divertidas tanto en Charles como en Eric. Mientras salían corriendo, Peter vio dos caras conocidas en la distancia. ¿Son Wanda y Pietro? Ambos parecían un poco más jóvenes que en las películas, ya que parecían tener unos 15 años. En la película eran un poco mayores y, desde luego, no aparecían en Estados Unidos. Por no hablar de la escuela de Javier. Deben haber sido rescatados o haber solicitado su inscripción, pensó Peter con curiosidad mientras miraba a Magneto. Me pregunto si son sus hijos en este universo. Dejando a los hermanos Maximoff de lado por el momento, Peter agitó la mano y conjuró un portal dorado. Muy bien, vámonos. Charlie hizo una pausa, con expresión seria. ¿A dónde vamos? Hizo la pregunta que todos los demás querían saber. La mirada de Peter recorrió al grupo. ¿A Asgard? Anterior, los ojos de Ela se abrieron de golpe cuando vio lo que la rodeaba. El sonido del agua golpeando la orilla rocosa llegó a sus oídos y se encontró de pie en el agua poco profunda en la base del acantilado en el que había aterrizado originalmente. Aturdida, se levantó, escupió un trago de agua y observó su entorno. Los recuerdos volvieron a inundar su mente, recordando el encuentro con Cráneo Rojo y la revelación de la ubicación de la Piedra del Alma.
Recordó las escalofriantes palabras que él le había dicho, diciéndole que para obtener la codiciada piedra, tenía que sacrificar a alguien a quien amaba. Pero el amor era un concepto extraño para Ella. De repente, una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Ella al recordar su desafiante decisión. Se arriesgó y esperó que valiera la pena. Cráneo Rojo había sido su boleto a la gema del alma, su única oportunidad de aplastar a su padre y tomar su lugar legítimo como reina de Asgard. Y él había pagado el precio por interponerse en su camino. Con un movimiento de muñeca, los poderes de Ella sobre la muerte y las almas se manifestaron. Los gritos torturados de Red Skull resonaron en el aire cuando su fuerza vital fue arrancada de su cuerpo, su alma se retorció en agonía mientras era extraída a la fuerza de él. Los ojos de Ella brillaron con placer sádico mientras lo recordaba marchitándose y disolviéndose en la nada, su forma disipándose como cenizas en el viento. Cuando el recuerdo de sus gritos se desvaneció y el silencio se instaló a su alrededor, Ella abrió la palma de la mano y reveló la piedra del alma que se encontraba en su interior. La piedra brillaba con una luz dorada y latía con poder. Sus dedos se cerraron alrededor de ella y una oleada de energía recorrió su cuerpo. La piedra del alma era suya, una muestra de su triunfo sobre la muerte y su dominio sobre las almas. La sonrisa burlona de Ella se hizo más profunda mientras sostenía la piedra entre sus dedos, disfrutando de la sensación de logro. No tenía seres queridos a los que sacrificar, pero había tomado lo que deseaba por la fuerza, afirmando su dominio. Con la piedra del alma en su poder, el estado debilitado de Ella por su huida forzada no significaba nada. Tenía todo el poder que necesitaba en la palma de su mano. Después de tomar la gema del alma por la fuerza, Ella regresó a él, un lugar en el que nunca pensó que volvería a poner un pie por voluntad propia. La gema del alma palpitaba en su mano y su luz dorada iluminaba sus rasgos con un brillo espeluznante. Mientras examinaba el poder que ahora poseía, una sonrisa siniestra curvó sus labios. Con un movimiento rápido y triunfante, Ella levantó la gema del alma por encima de su cabeza. Sus ojos, de un fascinante tono verde, se fijaron en la brillante joya mientras canalizaba su energía. La energía de la gema la invadió, un pulso de vitalidad que la hizo sentir más viva que nunca. Podía sentir la esencia de la gema del alma entrelazándose con su propia magia oscura, amplificando sus habilidades a un nivel sin precedentes. A medida que la energía la recorría, el poder de Ella se expandía hacia afuera, extendiendo su influencia sobre la estructura misma de él. Abrió la palma de la mano y de ella brotó un torrente de energía dorada que se extendió como olas por el desolado paisaje. El suelo tembló y etéreas volutas de humo y niebla se arremolinaron a su alrededor, reaccionando al poder que ejercía. El cielo sobre él se oscureció a medida que la energía dorada se elevaba y se mezclaba con las sombras. Se oyeron truenos a lo lejos y el aire se cargó de una tensión sobrenatural. El reino de los muertos pareció cobrar vida, respondiendo a la orden de Ella. Con una determinación feroz, Ella dirigió su energía hacia el suelo. La tierra tembló y del suelo surgieron innumerables figuras femeninas, cada una con la armadura y las armas de un guerrero asgardiano. Se materializaron una a una, sus formas se solidificaron a medida que tomaban forma en un ejército de poderosas valquirias. Insertar imagen de valquiria. Aquí cada valquiria era un reflejo de un pasado glorioso, sus rostros eran serenos pero carentes de individualidad. Se mantenían firmes, esperando las órdenes de su reina. Estas valquirias llevaban una armadura que parecía antigua y atemporal, adornada con intrincados patrones y símbolos que contaban historias de batallas del pasado. Su armadura tenía las cicatrices de su última batalla contra Ella, pero ahora la sirven sin pensar como reina. Sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora brillaban con una luz sobrenatural que les daba un aspecto inquietante. Su cabello fluía como oscuros ríos de sombras, cayendo en cascada por sus espaldas como si estuviera guiado por vientos invisibles. Pero a pesar de su estado de no muertos, su presencia exudaba una solemne dignidad, un recordatorio de su valor pasado. Pero el control de Ella no se detuvo allí. Junto a la valquiria, se materializaron figuras mortales de caballos alados, sus formas majestuosas e imponentes. Estos eran los compañeros Pegasos que la valquiria había montado una vez en la batalla. Ahora, estaban listos para obedecer la orden de Ella con la misma fidelidad que sus jinetes. Tanto las valquirias como los Pegasos estaban bajo el control absoluto de Ella, sus almas estaban ligadas a su voluntad por el poder de la gema del alma. Sus mentes estaban vacías, sus movimientos eran robóticos, como si les hubieran quitado sus personalidades e identidades, dejando solo soldados leales que cumplirían los deseos de su reina sin cuestionarlos. Ella contempló a su ejército espectral con una mezcla de orgullo y locura.
Este era su triunfo definitivo, una fuerza que aseguraría su dominio y le permitiría vengarse de Asgard y de todos los que se habían atrevido a desafiarla. Y marcharían a la batalla bajo sus órdenes, dispuestos a derramar sangre en su nombre. Su risa, que antes había sido triunfal, adquirió ahora un tono maniático. Resonó en el aire, llevada por el viento hasta los confines más lejanos de él. El propio reino pareció temblar bajo el peso de su nuevo poder, reconociéndola como su gobernante. Cuando la risa de Hela se calmó, bajó la piedra del alma y su luz dorada se atenuó levemente. Las etéreas figuras de su ejército permanecieron firmes, esperando su siguiente orden. Con una sonrisa satisfecha, Hela abrió una serie de portales negros que conducían a Asgard. Asgard se inclinará ante nosotros y los reinos temblarán a nuestro paso. La valquiria montó en el Pegaso y avanzó con movimientos coordinados y precisos. El suelo tembló con su avance y Hela avanzó a grandes zancadas al frente, con la gema del alma en la mano. Su cabello ondeaba a su alrededor y sus ojos brillaban con la promesa de conquista. Mientras avanzaban a través de los portales, marchaban con una gracia que no tenían en el pasado. Con cada paso, el dominio de Hela sobre los 9 reinos se acercaba cada vez más. Su ejército de no muertos era imparable y, con la gema del alma como ancla, su control sobre ellos era absoluto. Traería muerte y destrucción a todos los que se interpusieran en su camino y ningún reino estaría a salvo de su ira. Los ecos de la risa de Hela y los pasos atronadores de su ejército espectral reverberaron en el desolado paisaje de él, una sinfonía sombría de poder y locura que anunciaba una nueva era de oscuridad. Momentos antes, la atmósfera en Asgard estaba cargada de tensión mientras los Vengadores, liderados por Peter, se encontraban en un balcón con vista a la ciudad. Brunhilde, Javier, Magneto, Hulk y Blonsky estaban a su lado, con expresiones sombrías y resueltas. La explicación de Peter sobre la huida de él y la urgencia de ayudar a sus aliados asgardianos había calado hace tiempo, y estaban listos para cualquier batalla que los aguardara. Asgard había sufrido una transformación drástica desde que les llegó la noticia de la huida de Hela. La ciudad estaba cerrada y sus calles eran patrulladas por soldados fuertemente armados, siempre atentos a cualquier señal de la primogénita de Odín. La bulliciosa capital ahora parecía desierta. Su energía vibrante había sido reemplazada por un silencio inquietante que solo se interrumpía con los ocasionales pasos de los guardias. Incluso los civiles, que solo estorbarían, fueron evacuados a refugios ocultos detrás de la ciudad. Odín incluso preparó naves de evacuación para ellos, en caso de que el conflicto escalara hasta la destrucción de Asgard. Aunque él, y todos los demás, esperaban que ese no fuera el caso. En el palacio, Thor y Loki se unieron a los Vengadores en el balcón con vista a la ciudad estéril. Loki, una vez el dios de la travesura y el caos, se había quedado sin poder después de que Odín se negara a devolverle sus habilidades, incluso en un momento de guerra como este. La expresión de Thor era una mezcla de preocupación y determinación, sus ojos escudriñaban el horizonte en busca de cualquier señal de peligro inminente. Mientras esperaban, 2 figuras se acercaron caminando: Jane Foster y Jessica Jones. Jane parecía tan encantadora como siempre, su presencia tranquilizaba a Thor en medio de la creciente tensión. Sin embargo, fue Jessica quien atrajo la atención de todos. Llevaba una armadura asgardiana dorada que acentuaba su cuerpo a la perfección, una espada brillante envainada en su cintura. La armadura parecía sentarle bien, dándole una apariencia regia pero feroz. La mirada de Loki se detuvo en Jessica, sus ojos se oscurecieron con una mezcla de admiración y deseo. Había intentado cortejarla, aunque sus planes se habían pospuesto debido al caos que se había desatado. Ahora, al verla vestida casi como una valquiria, sus pensamientos no pudieron evitar correr. Jessica se apartó de la mirada acalorada de Loki, con una expresión avergonzada en su rostro. ¿Cómo me veo?, preguntó en un susurro. Tu madre me lo dio después de darse cuenta de que soy una vengadora. Loki, sintiéndose casi sin aliento, logró pronunciar: Te ves radiante. Jessica se volvió hacia él, con un leve rubor en sus mejillas y una pequeña sonrisa en sus labios. No esperaba que a él le gustara tanto, pero ciertamente no le importaba. Brunhilda, la última de las valquirias, habló con una mezcla de melancolía y orgullo en su voz. Me recuerdas a mis hermanas. Jessica se volvió hacia Brunhilda, con un ceño triste que tiraba de sus labios. Pero antes de que pudiera responder con sus condolencias, la tranquilidad del momento se rompió al instante. Incontables portales negros se materializaron en el horizonte, una visión siniestra que atrajo la atención de todos.
El suelo tembló cuando surgieron figuras de los portales, un ejército de valquirias no muertas marchando con una gracia espeluznante, sus formas bañadas por una tenue luz dorada que parpadeaba como llamas etéreas. Las valquirias se movían con un propósito, con pasos ligeros pero autoritarios, como si todavía las guiara el mismo honor que una vez las había guiado en la vida. Cada movimiento era deliberado, eficiente, un reflejo de su entrenamiento endurecido en la batalla. Las armas estaban en manos que ya no sentían fatiga ni dolor, pero su agarre era firme, un testimonio de su preparación para el combate. Los escudos y las espadas brillaban en la tenue luz, sus bordes afilados y letales. Estas eran las armas que una vez habían defendido a Asgard de todas las amenazas, pero ahora se usarían para su caída. Mientras marchaban, sus movimientos estaban sincronizados y su formación era inquebrantable. El sonido de sus pasos resonó por toda la ciudad, un solemne redoble de tambores que anunciaba su llegada. Su presencia era una extraña fusión de belleza y muerte. Una oleada de furia recorrió a Brunhilda. El ejército de no muertos que tenía ante sí había sido alguna vez sus hermanas, guerreras que habían dado su vida para proteger Asgard. Verlas utilizadas como peones en el plan de Hela, su descanso eterno perturbado, encendió una tremenda ira en su interior. ¿Cómo te atreves?, gritó Brunhilda mientras saltaba desde el balcón, desenvainando su espada en el aire y con los ojos fijos en Hela en la distancia. Thor se agarró con más fuerza a la barandilla mientras observaba la escena que se desarrollaba debajo. Las valquirias no muertas eran una visión inquietante, su presencia un sombrío recordatorio del poder de Hela. Intercambió una mirada tensa con su hermano, que se sentía completamente impotente en esa situación. De repente, Odín y Frigga aparecieron junto a ellos, seguidos por un gran grupo de guardias fuertemente armados, con expresiones serias. El rostro habitualmente sereno de Frigga frunció el ceño mientras observaba a Hela liderando al ejército de valquirias no muertas hacia la ciudad. La voz de Odín tenía un peso de resignación mientras murmuraba: «Ha comenzado». Mientras el inquietante resplandor de la muerte iluminaba el campo de batalla, Peter se sintió atraído por el enfrentamiento entre Odín y Hela. No pudo evitar maravillarse ante el poder que emanaban ambas figuras, un testimonio de su naturaleza divina. La lanza de Odín brillaba a la luz del sol mientras se enfrentaba al avance de Hela con una gracia mesurada, sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y tristeza. ¿Quizás debería entrenar con Odín más tarde?, se preguntó Peter. Aunque probablemente no podría durar mucho, Peter sabía que Odín probablemente podría dar una mejor pelea que Shoulao. N/A. El dragón de Kunlumes en caso de que alguien lo haya olvidado. Momentos antes, Brunhilda había salido corriendo con la espada en alto mientras se apresuraba a enfrentarse a la mujer que había masacrado y profanado los restos de sus hermanas valquirias. Al verla salir corriendo, Odín la siguió de cerca, con su fiel lanza Gungnir lista. Su anciano cuerpo se movía mucho más rápido de lo que Peter esperaba. En las afueras de la ciudad, la risa de Hela resonó en el aire mientras su ejército avanzaba. Pero justo cuando estaba empezando a disfrutar, llegó una invitada inesperada. Hela se volvió hacia Brunhilda cuando la revelación apareció en sus hipnóticos ojos verdes y sus labios se curvaron en una sonrisa maliciosa. Bueno, pero si no es la que se escapó, ronroneó Hela, con la voz llena de condescendencia. Pensé que ya te habrías suicidado por vergüenza. ¿Vienes a saludar a las hermanas que abandonaste?, pregunta, señalando a la valquiria no muerta que está detrás de ella. Brunhilda apretó los puños a los costados y su ira y resentimiento salieron a la superficie. En el pasado, había servido a Hela y había luchado lealmente a su lado, pero al final sus hermanas fueron asesinadas. No tienes derecho a burlarte de mí, perra, replicó Brunhilda, con una mezcla de ira y dolor en su voz. ¿Cómo te atreves a hacerle esto a mis hermanas? ¿No era suficiente con que las mataras a todas? ¿Tenías que resucitarlas también como estos monstruos? La risa de Hela se hizo más fuerte, su diversión no se vio afectada por las palabras de Brunhilde. Oh, ahórrate tu indignación. Las valquirias siempre estuvieron ansiosas por seguir mis órdenes, por cumplir mis órdenes sin cuestionarlas. Deberían sentirse honradas de servirme también en la muerte. Sin previo aviso, Hela se lanzó hacia adelante, con movimientos elegantes y letales. Brunhilda apenas tuvo tiempo de reaccionar, su espada chocó con la de Hela con un estruendo resonante. El impacto provocó ondas de choque en los brazos de Brunhilda, pero se mantuvo firme, con los ojos fijos en los de Hela. Sus espadas chocaron una y otra vez, y el sonido del acero resonó en el aire. Brunhilda luchó con una determinación feroz.
cada golpe era un testimonio de su habilidad y del dolor que llevaba dentro. Había perdido a sus hermanas, a sus camaradas, por la locura de Ela, y le haría pagar por ello. Pero Ela no era una oponente común. Sus movimientos eran fluidos e impredecibles, sus ataques una danza mortal que parecía desafiar las leyes de la física. Con cada golpe, se burlaba de Brunilda, sus palabras eran una mezcla de burla y arrogancia. ¿Crees que puedes vencerme, pequeña Valquiria? Se burló Ela. Siempre fuiste la más débil de tus hermanas, tan predecible. No es de extrañar que tuvieran que sacrificarse para salvarte. ¡Qué lástima! La ira de Brunilda ardía más con cada palabra y su determinación se fortalecía. Reunió todo su entrenamiento, cada gramo de su habilidad, para enfrentar los ataques de Ela de frente. Pero a pesar de sus esfuerzos, poco a poco fue retrocediendo y su fuerza menguó ante el ataque implacable de Ela. A medida que pasaba el tiempo, Brunilda comenzó a darse cuenta de que no podía enfrentarse a Ela sola, que necesitaba ayuda. De repente, la bota negra de Ela se clavó en su estómago y la hizo caer al suelo. Y justo cuando su esperanza parecía empezar a desvanecerse con Ela de pie sobre ella, con su espada preparada para el golpe final, una poderosa oleada de energía recorrió el aire y una figura familiar se materializó a su lado. Odín, con su lanza Gungnir brillando con una luz sobrenatural, estaba de pie junto a Brunilda. Sus ojos brillaban con una mezcla de ira y determinación. Su presencia contrastaba marcadamente con el aura siniestra de Ela. «Retírate, Ela», resonó la voz de Odín, sus palabras tenían el peso de su autoridad. «Regresa pacíficamente a tu prisión, o si no», la sonrisa petulante de Ela vaciló por un momento y fue reemplazada por un destello de sorpresa. Miró a Odín con una mezcla de fastidio y diversión. Oh, el padre de todo en persona honra a su única hija con su presencia. ¡Qué conmovedor! Sin dudarlo, Odín se enfrentó a Ela en batalla, y su lanza chocó contra su espada con una fuerza que hizo temblar el suelo. Los dos seres divinos lucharon con un poder que desafiaba la comprensión mortal. Sus golpes resonaban con energía pura. Momentáneamente sorprendida de que el hombre que envió a sus hermanas a morir decidiera salvarla, Brunilda se levantó del suelo, agarró su espada y luchó junto a su antiguo rey. «Gracias», murmuró mientras peleaban. «Pero no pienses que esto compensa lo que hiciste». Odín le dedicó una pequeña sonrisa, pero al final asintió solemnemente. Sabía que no podría compensar lo que había hecho con solo eso, pero haría todo lo que estuviera a su alcance para conseguir el perdón de Brunilda. Los dos bandos se enfrentaron en una tormenta de acero y magia, y el choque de sus armas resonó en el aire. Los golpes de Brunilda fueron rápidos y precisos, y sus movimientos reflejaron su entrenamiento como guerrera. En el pasado había luchado junto a Ela como una valquiria leal, pero ahora su lealtad era hacia ella misma y hacia los Vengadores. Los ataques de Odín eran igualmente potentes, cada golpe de su lanza era una muestra de sus siglos de experiencia. Peleaba con solemne determinación, plenamente consciente de la amenaza que representaba Ela. Su mente era una mezcla de emociones. Arrepentimiento por lo que no había podido evitar, dolor por la pérdida de su primogénito y determinación de proteger a su pueblo y los reinos. Su batalla fue digna de ver, un choque de poder que envió ondas de choque a través del suelo y retumbó como un trueno distante. El aire crepitó con magia y el cielo pareció oscurecerse en respuesta a su enfrentamiento. Fue una batalla de titanes, seres divinos cuyos destinos estaban entrelazados de maneras que escapaban a la comprensión mortal. Mientras la batalla continuaba, Peter observaba desde lejos, disfrutando del espectáculo por el momento. Les daría a Odín y Brunilda la oportunidad de resolver esto por su cuenta, pero si fallaban, él intervendría y los salvaría, como siempre lo hace. Mientras tanto, Frigga lideraba un contingente de soldados en la refriega, sus manos danzaban en el aire mientras conjuraba espadas de viento y lanzas de fuego, lanzándolas hacia el ejército de valquirias no muertas. Sus movimientos eran una mezcla de elegancia y abrumador poder mágico, un testimonio de su habilidad como hechicera. «Defiende tu posición». Resonó la voz de Frigga, su orden fue un grito de guerra para sus soldados. Lucharon con una determinación inquebrantable, su lealtad a Asgard y a su reina los impulsó a alcanzar nuevas cotas de valentía. Thor, electrizado por una determinación feroz, luchó junto a los soldados, y su martillo Mjolnir aplastó las filas de no muertos con una fuerza atronadora. Era un torbellino de poder. Cada golpe enviaba ondas de choque que se irradiaban hacia afuera, creando oleadas de destrucción mientras marchaba hacia su padre y Brunilda. En otra parte del campo de batalla, Magneto y Javier estaban usando sus habilidades únicas con efectos devastadores.
El control de Magneto sobre el metal le permitió inmovilizar a las valquirias no muertas, inutilizando sus armas y armaduras. Javier, aunque no pudo entrar en sus mentes debido al control abrumador de Hela sobre las almas de las valquirias, usó su telequinesis y su cuerpo mejorado para participar en un combate cuerpo a cuerpo. Hulk y Abominación eran una fuerza a tener en cuenta, su fuerza titánica atravesaba a las fuerzas de los no muertos con una ferocidad sin igual. Los rugidos de Hulk llenaban el aire y cada golpe que lanzaba enviaba ondas de choque que agrietaban la tierra. El enfoque más estratégico de Abominación lo llevó a emplear su entrenamiento militar al máximo efecto, sus golpes eran precisos y calculados. Mientras la batalla continuaba, la atención de Peter se centró en Jessica, Loki y Jane, quienes todavía estaban a su lado. ¿Qué deberíamos hacer? Pregunta Jessica, que no está dispuesta a dejar atrás a Loki y Jane, ya que ninguno tenía forma de defenderse. Tras pensarlo un momento, Peter tomó una decisión rápida. Loki, lleva a Jane y a Jessica a la bóveda de tu padre. Debería ser un lugar seguro. Pero si la atacan, Jessica puede unirse a los guardias para defender el lugar. Después de todo, no queremos que ella gane más poder de combate. Mientras salían corriendo con un nuevo propósito, la sonrisa disimulada de Loki no pasó desapercibida para Peter. El dios de la travesura nunca perdía una oportunidad, y la perspectiva de explorar la bóveda de Odín probablemente le resultaba muy atractiva. Fingiré que no vi nada, por ahora. Peter siguió observando desde la distancia cómo se desarrollaba la batalla entre Hela, Odín y Brunilda. A medida que la lucha se prolongaba, Hela parecía estar perdiendo. Su poder parecía crecer con cada momento que pasaba, pero con la fuerza combinada de Odín y Brunilda, su lucha se hizo evidente. Pero entonces, con un movimiento rápido y calculado, Hela metió la mano en el bolsillo y sacó una gran piedra dorada y ámbar. La piedra del alma apareció en la visión mejorada de Peter, dejándolo completamente estupefacto. ¿Cómo diablos consiguió eso? La gema dorada brillaba con una luz misteriosa mientras la sostenía entre sus dedos. La energía que contenía latía con un poder sobrenatural. Con una sonrisa triunfante, canalizó la energía de la piedra y una oleada de magia oscura irradió de su cuerpo. Odín y Brunilda se quedaron desconcertados, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y preocupación. El curso de la batalla había cambiado en un instante, y el nuevo poder de Hela la convertía en una fuerza a tener en cuenta. La energía de la gema del alma la recorrió, amplificando sus habilidades a un nivel sin precedentes. La preocupación de Peter se profundizó al darse cuenta del peligro que representaba Hela. Pero todo eso se desvaneció cuando se dio cuenta de que la gema del infinito que le había resultado más difícil de conseguir estaba justo ante sus ojos. Realmente tengo que agradecerle por traerla, qué psicópata de buen corazón. Con una mirada codiciosa en sus ojos, Peter saltó del suelo, moviendo su cuerpo con una velocidad y una gracia que desafiaban las capacidades humanas. Se precipitó por el aire, acercándose cada vez más a su premio. Cuando aterrizó en medio del caos, el suelo tembló bajo sus pies. Odín, Brunilda y Hela se giraron para mirarlo, sus expresiones eran una mezcla de sorpresa y confusión. Los ojos de Peter se fijaron en Hela, la piedra del alma brillaba con una luz siniestra. Oye, dijo Peter con voz despreocupada, como siempre. Es una piedra preciosa la que tienes ahí, en el corazón de la bóveda de Odín. Los ojos de Loki brillaban de avaricia mientras vagaba entre los tesoros reunidos a lo largo de eones. Cada objeto contenía la promesa de poder, una tentación que tiraba de sus deseos incluso en su estado desprovisto de poderes. Sus dedos danzaban peligrosamente cerca de la superficie del cofre de los inviernos antiguos, mientras su mente calculaba los estragos que podría causar si tan solo mantuviera su destreza mágica. Justo cuando estaba a punto de tocar el ataúd, un escalofrío mortal invadió todo su ser. Tal vez no debería tocar nada, retiró la mano frente al ataúd para congelarla como un helado. Después de todo, es mortal en este momento. Sin embargo, el deseo de Loki era agridulce, porque ahora conocía sus limitaciones. Cuando miró un gran guantelete dorado, una mirada curiosa apareció en su rostro. N/A. Había un guantelete del infinito falso en la película. No sé por qué, dejando el guantelete extrañamente grande por el momento, los ojos de Loki brillaron con codicia mientras continuaba examinando la bóveda, diapasón, llama eterna, ojo del brujo, tablilla de la vida y el tiempo. Todos artefactos poderosos que codiciaba profundamente. Mientras tanto, Jessica Jones estaba de pie junto a la puerta sellada de la bóveda, vestida con la armadura asgardiana que le había otorgado Frigga.
Sujetó con más fuerza la espada que llevaba a un costado y sus nudillos se pusieron blancos por la presión. Cambió el peso de un pie al otro y sus ojos se dirigieron hacia el sonido de la batalla distante que resonaba en la ciudad de afuera. Fuera de la puerta de la bóveda, unos cuantos guardias, leales hasta el último, se apostaron con lanzas preparadas para la defensa. Intercambiaron miradas ansiosas, sus rostros sombríos porque no se les permitía unirse a la lucha. Aunque comprendían la necesidad de proteger la bóveda, eran guerreros asgardianos de todos modos, por lo que perderse una guerra así era realmente desalentador. De vuelta en la bóveda sellada, Jane Foster caminaba inquieta, con el corazón acelerado al ritmo de los estruendosos estallidos de la guerra. Apretaba los puños, con las palmas húmedas de sudor, mientras escuchaba el crescendo de la batalla, que se hacía cada vez más fuerte. La guerra era un concepto extraño para ella, un ámbito de experiencia con el que nunca antes había tenido que lidiar. En medio de la tensión silenciosa, los pasos distantes se hicieron más fuertes, llenando el aire con un ritmo inquietante. Los guardias se tensaron, sus lanzas se mantuvieron firmes mientras se preparaban para enfrentar la amenaza que se aproximaba. Los ojos de Loki se dirigieron rápidamente a la entrada de la bóveda, con una expresión que mezclaba curiosidad y fastidio. Había esperado un momento de respiro en presencia de esos codiciados artefactos, pero parecía que el destino tenía otros planes. El sonido de las armas chocando y los gritos angustiados de los guardias resonaron a través de las paredes de piedra, provocando un escalofrío en la columna vertebral de Jessica y Jane. Jessica apretó más la espada y sus músculos se tensaron de anticipación. Jane tenía la espalda apoyada contra la pared y los ojos muy abiertos clavados en la entrada. El miedo le hacía un nudo en el estómago y amenazaba con abrumarla a medida que se acercaban los lejanos sonidos de la batalla. Con los ojos en blanco, Loki examinó rápidamente la variedad de artefactos que tenía frente a él. Sus ojos buscaban un arma o un dispositivo capaz de darle poder. Lamentablemente, sus opciones eran limitadas, ya que la mayoría de las cosas que había allí lo matarían, invocarían monstruos malvados o serían un completo misterio. Pronto, Loki comenzó a darse cuenta de que sus opciones no solo eran limitadas, sino que eran inexistentes. Vamos, piensa, caminó de un lado a otro de la bóveda, apresurándose a encontrar cualquier cosa que pudiera ser de ayuda. A medida que la batalla en el exterior se intensificaba, los sonidos de la lucha pronto se desvanecieron, dejando a los tres dentro de la bóveda especulando sobre el resultado. Un pesado silencio flotaba en el aire, roto solo por los ecos de los pasos de la valquiria no muerta. Justo cuando empezaban a preguntarse si los guardias habían logrado repeler el ataque, se oyó un sonido de golpes que hizo temblar la gruesa puerta de la bóveda. La puerta crujió y crujió bajo el ataque, y se formaron abolladuras mientras la valquiria no muerta avanzaba con determinación implacable. Jessica cambió de postura y entrecerró los ojos con una mezcla de determinación y aprensión. Agarrando la espada con ambas manos, se preparó para el inevitable choque que se avecinaba al otro lado de la puerta reforzada. La respiración de Jane se aceleró y su espalda se apretó aún más contra la pared. Su mente se llenó de pensamientos sobre Thor y los demás en el campo de batalla, y su corazón se llenó de preocupación por su seguridad y la de ellos. Con cada golpe incesante contra la puerta, la tensión dentro de la bóveda aumentaba. Antes de que la puerta finalmente se desplomara de sus bisagras, se estrellara contra el suelo y revelara un pasillo repleto de valquirias no muertas armadas. Con su obstáculo finalmente destruido, un pequeño ejército de valquirias no muertas avanzó, cada paso sacudiendo el suelo de piedra. Con un feroz grito de batalla, Jessica se lanzó a la acción. Cada movimiento era una danza calculada de poder y precisión, mientras blandía su espada con una velocidad cegadora, abriéndose paso entre las filas de valquirias. Su fuerza sobrehumana le permitía hacerlas volar con cada golpe, y su armadura la protegía de sus golpes desesperados. Mientras los guerreros no muertos se acercaban a ella, Jessica giró sobre sus talones y asestó una patada devastadora que hizo que una valquiria se estrellara contra otra. Paró una ráfaga de ataques con su espada, desviando los golpes con sus habilidades de principiante. No obstante, sus movimientos eran fluidos y seguros, un testimonio de su experiencia en combate y sus habilidades sobrehumanas. En un rincón de la bóveda, Jane Foster se acurrucó, con los ojos muy abiertos fijos en la caótica batalla que se desarrollaba ante ella. No tenía poder, era una simple mortal atrapada en el fuego cruzado de fuerzas sobrenaturales. Su corazón latía aceleradamente con una mezcla de miedo y asombro mientras observaba las increíbles hazañas de fuerza y agilidad de Jessica. Cada golpe de espada, cada poderosa patada.
Con cada segundo que pasaba, la tensión dentro de la bóveda aumentaba. La respiración de Jessica se hacía más pesada y sus movimientos un poco más lentos a medida que el implacable asalto cobraba su precio. El estrecho punto de entrada de la puerta le había dado una ventaja al principio, pero la gran cantidad y el poder de las valquirias no muertas la estaban agotando. Mientras tanto, los ojos de Loki recorrieron la bóveda con la mirada, mientras su mente buscaba a toda prisa una solución. Su corazón se encogió de preocupación al ver a Jessica luchar con valentía, con una determinación inquebrantable incluso cuando las probabilidades seguían acumulándose en su contra. No podía soportar la idea de perderla, no después de todo lo que habían pasado. Ni siquiera habían tenido su primera cita todavía, su mirada se desvió hacia el cofre de los inviernos antiguos, un peligroso artefacto que contenía el potencial de devolverle sus poderes perdidos, aunque la posibilidad de morir era abrumadora. El padre de todos le había quitado sus poderes, incluidos los que pertenecían a su linaje de gigantes de hielo. Pero, en el sentido genético, seguía siendo un gigante de hielo, lo que significa que al menos existía la posibilidad de que el ataúd pudiera despertar sus poderes. Si muero, perseguiré a Odín por el resto de su miserable vida. Con una mezcla de determinación y desesperación, la mano de Loki se disparó, con los dedos a centímetros de la superficie del ataúd. Pero dudó, un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras consideraba los riesgos. ¡Ah! De repente, un grito espeluznante atravesó el aire y atrajo la atención de Loki hacia la batalla. Una lanza había encontrado un hueco en la armadura de Jessica, y ella se desplomó en el suelo, sangrando de su herida mientras gritaba de dolor. Al ver la oportunidad, el ejército de valquirias no muertas se acercó, lista para dar el golpe final. Sin pensarlo dos veces, el corazón de Loki se llenó de un amor y un miedo abrumadores. Sabía lo que tenía que hacer. Agarró el cofre de los inviernos antiguos y su cuerpo se congeló en un instante mientras un dolor insoportable lo recorría. Pero no dejaría que Jessica muriera, no cuando podía hacer algo al respecto. Afuera, en el campo de batalla, Odín se detuvo un momento para mirar hacia el palacio, con una sonrisa orgullosa formándose en su rostro envejecido. Por fin lo ha logrado. Cuando la piel de Loki se tornó de un enfermizo tono azul por el frío penetrante, de repente, de la nada, su cuerpo brilló con un rápido ataque de magia, despertando su linaje de sangre fría. Y cuando su linaje de gigantes de hielo despertó, también lo hizo su magia asgardiana. El dolor era agonizante, pero la magia que lo atravesaba le trajo una sonrisa triunfante a sus fríos labios azules. Con el cofre en una mano y la magia recién descubierta reunida en la otra, Loki desapareció y reapareció al otro lado de la bóveda en un destello de luz. Actuando rápidamente, pateó una lanza puntiaguda lejos del cuello expuesto de Jessica justo a tiempo, salvándola de un destino espantoso. Sus poderes recuperados y la fuerza de gigante de hielo le permitieron atravesar a la valquiria más cercana a ella, sus cuerpos no muertos se congelaron al contacto mientras Loki los hacía pedazos con un movimiento de su mano. Antes de molestarse con el resto, Loki se tomó un momento para lanzarle un hechizo de curación a Jessica, y su herida se cerró ante sus ojos. Y con un gesto de la mano de Loki, Jessica se deslizó por el suelo hasta ponerse a salvo junto a Jane. No la pierdas de vista, ordenó. Y con renovada determinación, Loki se volvió hacia la valquiria, con los ojos brillando de poder. Su magia crepitó en el aire mientras Loki se lanzaba a la batalla, cada uno de sus movimientos provocaba destrucción. La valquiria cayó ante él, sus intentos de asestarle un golpe se vieron frustrados ya que cada ataque simplemente atravesaba el cuerpo de Loki, dejándolo completamente ileso. Sus oponentes eran feroces, pero con el cofre de los inviernos antiguos como combustible y su magia de vuelta, Loki era verdaderamente una fuerza imparable. Al final, la bóveda quedó bañada por el silencio, el otrora imponente ejército de valquirias no muertas volvió a convertirse en cadáveres sin vida. Y Loki no parecía estar sin aliento en absoluto, su cuerpo aún latía con el poder del cofre de los inviernos antiguos. Se volvió hacia Jessica, su mirada helada se suavizó con alivio. ¿Estás bien? La voz de Loki era una mezcla de preocupación y afecto, su amor por Jessica brillaba en sus ojos. Mientras Jane asentía, todavía asombrada por la demostración sobrenatural de poder, los labios de Loki se curvaron en una pequeña sonrisa. La batalla estaba ganada, Jessica estaba a salvo, sus poderes habían regresado, pero lo mejor de todo, estaba rodeado de los tesoros desprotegidos de su padre. Tantas opciones, ¿qué debería tomar primero? En medio del caos, apareció una nueva figura vestida con un traje de araña que se interponía entre él y su presa.
Ela entrecerró los ojos mientras observaba a este extraño recién llegado, cuya máscara facial ocultaba cualquier signo de reconocimiento. Oye, dijo Peter con voz despreocupada, como siempre. Es una piedra preciosa la que tienes ahí, ¿te importa si la veo un segundo? ¿Y quién eres tú? Preguntó Ela con voz pausada y condescendiente. Se volvió hacia Odín con una ceja levantada. Padre, ¿dónde encontraste a ese payaso? N/A. Escribí condensación como 3 veces antes de finalmente decir la palabra condescendencia correctamente. ¿Soy tonto? Espera, no respondas eso. La sonrisa de Odín permaneció serena mientras respondía. Este es Spider-Man, un amigo de Asgard. La risa de Ela resonó en el aire. ¿Hombre araña? ¿A qué niño se le ocurrió un título tan ridículo? Peter no pudo evitar reírse junto con la risa de Ela, ganándose una mirada perpleja de la diosa. Bueno, ya sabes lo que dicen, la simplicidad es la clave. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Ignorando la mirada de Ela, Peter extendió la mano expectante. Entonces, ¿qué tal si me entregas esa hermosa piedra del alma que tienes ahí? Y si lo haces, entonces sería amable y te perdonaría la vida. Después de todo, fuiste tan amable de entregármela. Los labios de Ela se curvaron en una sonrisa maliciosa. ¿Amable? Oh, tengo la sensación de que te vas a llevar una decepción. Con un movimiento rápido, Ela levantó la gema del alma, canalizando su energía e irradiando un poder recién adquirido. Peter entrecerró los ojos y, antes de que alguien pudiera reaccionar, se levantó del suelo, desapareció en un borrón y reapareció junto a Ela. Su puño impactó en su estómago, enviándola hacia atrás para estrellarse contra la pared exterior de Asgard. El impacto creó una explosión de polvo y escombros. Mientras Ela luchaba por retirar los escombros, que se derrumbaron sobre ella, su ejército de valquirias no muertas se abalanzó sobre ella, listas para defender a su reina. Peter se volvió hacia Odín y Brunilda y señaló hacia las fuerzas que se acercaban. Ustedes dos ocúpense de ellos. Yo me ocuparé de Ela. Odín dudó. Ella es mi hija, así que es mi responsabilidad. Incluso Brunilda parecía reacia a seguir la orden de Pedro. Váyanse, dijo Peter, y los ahuyentó mientras una oleada de energía roja aparecía en su mano. Soy la única persona aquí con una piedra del infinito para combatir la piedra del alma. Si continúan luchando contra ella, la probabilidad de que tome el control de su alma es bastante alta. Sorprendidos al ver la gema de la realidad en posesión de Peter, tanto Odín como Brunilda aceptan de mala gana y se apresuran a enfrentarse a la valquiria, dejando a Peter enfrentando a Ela de frente. Ela se levantó de entre los escombros y miró a Peter con una intensidad peligrosa. Pero antes de que pudiera darse cuenta, Peter estaba a su lado una vez más. Sus movimientos eran un borrón de agilidad y precisión. Al ver que su ataque se aproximaba esta vez, Ela forma 2 espadas negras en su mano y ataca a su figura que aparece. Peter se agachó y esquivó los golpes de Ela con facilidad y contraatacó con una patada rápida que la hizo caer hacia atrás. Cada golpe que Peter asestaba era calculado, cada patada precisa. Se movía con una gracia que demostraba su fuerza, sus reflejos y sentidos arácnidos hacían imposible que ella pudiera asestarle un solo golpe. A medida que pasaba el tiempo, los ataques de Ela se volvieron más frenéticos mientras intentaba atrapar la esquiva figura de Peter, pero su agilidad le permitió bailar a su alrededor con facilidad. Aprovechó sus oportunidades y asestó golpes que enviaron ondas de choque a través de su cuerpo. La sangre goteaba del labio de Ela mientras escupía con frustración. Su rabia alimentaba sus ataques. Invocando su magia, Ela envió innumerables fragmentos de espadas de obsidiana volando hacia Peter. Pero, lamentablemente para ella, él simplemente los atravesó, permitiendo que las espadas lo atravesaran. Ella observó conmocionada cómo Peter salía de su ataque, completamente ileso. Y con un movimiento de su muñeca, disparó una red que envolvió los brazos de Ela, haciéndola perder el equilibrio. Aprovechando la oportunidad, se lanzó hacia adelante, sus puños golpeando con la fuerza de 1000 trenes a toda velocidad. Ela se lanzó hacia atrás, con la respiración entrecortada. Intentó reunir energía, pero Peter se movió demasiado rápido y sus puños se volvieron borrosos mientras asestaba golpes precisos. Cada golpe parecía debilitar aún más a Ela, y su desesperación era palpable. Al darse cuenta de que estaba perdiendo terreno, los ojos de Ela brillaron con una luz siniestra mientras invocaba el poder de la gema del alma. Intentó manipular el alma de Peter, pero, para su sorpresa, no tuvo ningún efecto. La confusión empañó sus rasgos mientras su poder flaqueaba.
En un instante, el Peter con el que había estado luchando desapareció en una explosión de niebla roja, revelando que había sido un clon creado por la gema de la realidad todo el tiempo. Los ojos de Ela se abrieron al darse cuenta, pero antes de que pudiera reaccionar, el verdadero Peter apareció sentado sobre un pedazo de escombros, comiendo casualmente una bolsa de papas fritas. Hola, saludó Peter con tranquilidad, saludando a Ela. ¿Ya estás lista para entregar la gema del alma? La expresión de Ela se deformó en una mezcla de rabia e incredulidad. Con un grito furioso, cargó contra Peter, sus ataques cada vez más imprudentes y desesperados. Pero los movimientos de Peter eran confusos, sus reflejos y su fuerza hacían que pareciera que estaba en todas partes a la vez. Y así era, gracias a la gema de la realidad. Como ella tiene la piedra del alma, que Peter sabía que era capaz de influir en el alma o la esencia de una persona, decidió permanecer oculto y luchar usando la piedra de la realidad. Ya fuera un ataque o una manipulación de su alma, Peter simplemente no quería correr el riesgo, por lo que decidió hacer clones de sí mismo y mantenerse fuera de la vista. Pero ahora finalmente era el momento de intervenir. Después de todo, Ela estaba debilitada, sacudida y maltratada. Peter sonrió. Es hora de añadir otra piedra a mi colección. Peter y su espejismo de clones de la realidad doblaron su bolsa de papas fritas y la dejaron a un lado para más tarde. Desviaron los ataques de Ela con facilidad, contraatacando con poderosos golpes que la hicieron tambalearse. La sangre manchó sus labios y su aura de confianza se hizo añicos. Con un último y poderoso golpe en la cara, Peter envió a Ela al suelo y su control sobre la gema del alma se debilitó. Respirando pesadamente, Ela se puso de pie con dificultad, con el cuerpo maltrecho y destrozado. Miró a Peter con una mezcla de rabia y derrota, mientras la gema del alma se le escapaba de las manos. Cuando cayó al suelo, Peter se acercó, se agachó y la agarró. Ela entrecerró los ojos mientras miraba a Peter. ¿Crees que has ganado? Peter sonrió con un destello de triunfo en los ojos. Por supuesto que sí, y ha sido un placer hacer negocios contigo, dijo mientras hacía girar la piedra de ámbar entre sus dedos. Con la gema del alma firmemente en sus manos, Peter sintió que su poder pulsante resonaba a través de él. Poder, tiempo, realidad, espacio, y ahora la gema del alma. Tengo todas menos una. Todo lo que me queda ahora es la gema de la mente, sonrió bajo su máscara, aunque los sonidos de la continua guerra que rodeaba a Asgard interrumpieron el momento. ¿Siguen peleando? ¿La gema del alma está alimentando a la valquiria? Sus dedos se apretaron alrededor de la gema de ámbar y, en un momento decisivo, invocó su poder. La energía surgió dentro de él y, cuando la dirigió hacia afuera, una onda expansiva de luz dorada se extendió por el campo de batalla. Al instante, las valquirias no muertas, el otrora formidable ejército de Ela, se derrumbaron en montones de huesos, polvo y armaduras y armas oxidadas, y sus formas se desintegraron en la nada. La paz que les habían robado finalmente regresó. Al otro lado del campo de batalla, la escena se desarrolló como un sueño surrealista. Los ojos de Thor se abrieron de par en par y su expresión pasó de la incredulidad al asombro. La actitud severa de Odín se suavizó mientras miraba a los enemigos que se desvanecían, su alivio era palpable. La sonrisa reconfortante de Frigga transmitió sus condolencias maternales y la postura tensa de Brunhilda se relajó, una mezcla de alivio y gratitud se apoderó de ella. Y, por último, Uli rugió triunfante, el sonido resonó como una declaración de victoria. Ela observó con una furia desenfrenada cómo sus fuerzas, antaño indomables, se desmoronaban. El mismo poder que había ejercido para reunir un ejército de muertos era ahora la fuerza que los conducía a su fin. Apretó los dientes y apretó los puños mientras presenciaba a sus enemigos celebrando en el campo de batalla. El sabor de la derrota era amargo en su lengua, una realidad que apenas podía comprender. En medio del júbilo, Odín y Brunhilda se acercaron a Pedro. Brunhilda caminaba con determinación, con los ojos fijos en él y una intención clara. Desenvainó su espada, cuyo metal brillaba a la luz del sol. Sus pasos eran decididos y su corazón latía con fuerza por el deseo de venganza. Pero antes de que su espada pudiera golpear con precisión, la lanza de Odín intervino, chocando con la última espada de la valquiria y bloqueando el camino de la espada, preservando la vida de su hija. La tensión entre Brunhilda y Odín flotaba en el aire, sus deseos contrapuestos eran palpables. La mirada de Brunhilda podría haber hecho agujeros en la piedra, mientras que la expresión de Odín era una mezcla de tristeza y resolución. Habló, con la voz cargada de pesar y determinación. Él ha cometido incontables atrocidades, especialmente contra las valquirias, y yo comparto parte de la culpa por eso y otras incontables.
Pero ella sigue siendo mi hija. Te pido que la perdones. Brunilda se burló. Hazte a un lado. Mientras Brunilda se preparaba para atacar de nuevo, Peter dio un paso adelante, su presencia exigía atención. Con un movimiento rápido, extendió la mano y agarró la muñeca de Brunilda, deteniendo su inminente ataque. Su voz tenía un aire de autoridad mientras se refería a la tensa situación. Tengo una idea que podría satisfacer a ambas partes, declaró, su mirada oscilando entre Ela y Brunilda. La mirada de Odín se desplazó hacia Peter, sus ojos reflejaban curiosidad y esperanza. Asintió, en un acuerdo silencioso para escuchar la propuesta del joven. Brunilda resopló, su irritación era evidente, pero envainó su espada, su postura se suavizó un poco. Miró a Peter con una mezcla de escepticismo y anticipación, sus ojos exigiendo que valiera la pena considerar su solución. Con la gema del alma pulsando siniestramente en su mano, así como las otras en su posesión, Peter dirigió su atención a Ela, su mirada inquietante por la malvada princesa. Una sonrisa maliciosa se curvó en la comisura de sus labios cuando una idea divertida le vino a la mente. Ela frunció el ceño y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. No podía ver el rostro de Peter ni sabía lo que estaba pensando, pero podía percibir la inminente fatalidad que se reflejaba en su mirada. Fuera lo que fuese lo que había planeado, ella sabía que no sería nada bueno. Pero antes de eso, Peter se volvió hacia Brunilda. Antes de que lleguemos al castigo de Ela, que te aseguro que será bastante satisfactorio, tengo una pregunta rápida para ti. Brunilda alzó una ceja con curiosidad. ¿Qué? Peter levantó la piedra del alma. Si te dijera que podría revivir a la Valquiria, ¿qué dirías? Brunilda, Odín e incluso la propia Ela se quedaron paralizados al oír la pregunta de Peter. La idea de devolver la vida a todo un ejército, especialmente a las Valquirias, les resultaba asombrosa. Despertó sus más profundos remordimientos. La culpa de Brunilda pesaba mucho sobre ella por haber dejado a sus hermanas atrás para que murieran. Odín, en su papel de rey y padre, lamentaba haber ordenado a las Valquirias que atacaran a Ela, lo que finalmente condujo a su trágica desaparición. Y Ela, bueno, ella no tenía ningún remordimiento, al ver que Brunilda vacilaba, incapaz de responder a su sorprendente oferta, Peter repitió, con un dejo de paciencia en su voz. ¿Qué opinas sobre que resucite a tus hermanas? ¿Es algo que te interesaría? Brunilda tartamudeó, su voz temblaba por la emoción. ¿Es realmente posible? ¿Podría realmente traer a sus hermanas de entre los muertos? Peter asintió con convicción y con voz firme mientras explicaba. Gracias a Ela, sus almas han sido reunidas en la piedra del alma. Puedo elegir liberarlos para que continúen su viaje hacia el más allá, la reencarnación o el vacío oscuro que nos espera después de la muerte, o puedo crear un ritual para traerlos de vuelta a la vida, lo que no será fácil, por cierto. El peso de las palabras de Peter se apoderó de ellos, provocando un silencio atónito que se prolongó entre el grupo. Ela, que había revivido tan cruelmente a las Valquirias como simples zombies ambulantes, ahora se enfrentaba a la posibilidad de su verdadera resurrección. Fue un giro inesperado que la dejó tambaleándose de incredulidad. Después de todo, ella no podía hacer lo que Peter le ofrecía. Con su afinidad por la muerte, solo podía crear criaturas no muertas. Al ver la expresión y la percepción conflictivas de Brunilda, Peter le aconsejó gentilmente. Tómate tu tiempo para pensarlo. Dame tu respuesta después de que hayamos tratado el castigo de Ela. Al instante, la atención de todos se dirigió a Ela, que todavía estaba tendida en el suelo, derrotada y mirándolos como un depredador herido. Odín, con su actitud severa e inquebrantable, habló. ¿Qué tienes en mente para su castigo? La máscara de Peter ocultó la sonrisa maliciosa que se dibujaba en sus labios. Antes de llegar a la parte buena, tenemos que despojarla de sus poderes, como hiciste con Thor y Loki. Ela, incapaz de moverse debido a su estado debilitado, se vio obligada a escuchar mientras Odín continuaba. Puedo tomar sus poderes asgardianos así como su dominio sobre la muerte, pero su habilidad para manejar la magia está más allá de mi alcance. Peter asintió con la cabeza. Puedo encargarme de sellar su magia. Odín asintió con la cabeza y levantó a Gungnir, y la parte inferior de la lanza golpeó el suelo con un ruido sordo. Ela Odinsdottir, has liderado un ejército hacia tu tierra natal. A través de tu ansia de poder y destrucción, deseaste abrir estos reinos pacíficos y las vidas inocentes a los horrores de la guerra. El padre de todos golpea de Gungnir contra el suelo una vez más, observando cómo su hija se gira hacia él, con una mirada nerviosa en su rostro.
No eres digna de este reino, que codicias tanto que matarías a tu propia familia, indigna de tu título como princesa de Asgard, habló mientras su actitud severa se volvía un poco más suave. Indigno de los seres amados que habrían hecho cualquier cosa por ti, que todavía harían cualquier cosa por ti. Los ojos de Ela se abrieron de par en par al oír esto, pero su padre no había terminado. Por la presente te quito tus poderes. Odín extiende su mano hacia su hija. Y de repente, un miasma negro salió del cuerpo de Ela y se disparó hacia Odín, solidificándose en un fragmento de vidrio negro cuando aterrizó en la palma de su mano. El poder que corría por el cuerpo de Ela había desaparecido, y ella observó con silenciosa desesperación cómo su esencia asgardiana se desvanecía, dejándola como una simple mujer mortal. Pero, a diferencia de sus hermanos, no fue desterrada porque era una amenaza demasiado grande. Peter miró a Odín y sacudió la cabeza. ¿Este tipo tuvo que quitarles los poderes a sus 3 hijos? ¿Era tan mal padre o es simplemente malo que los niños nazcan con enormes habilidades divinas? El impacto de perder sus poderes dejó a Ela en un silencio sepulcral, y se miró a sí misma, dándose cuenta de la enormidad de la transformación. Había sido una diosa de la muerte, temida y reverenciada por todos, pero ahora no era más que una vulnerable mujer mortal. Antes de que pudiera procesar por completo su nueva realidad, Peter agitó las manos y conjuró intrincados círculos de hechizos dorados en el aire. Los círculos se llenaron de runas y diseños lineales intrincados, danzando con poder arcano. Dirigió su mirada hacia Ela. Bienvenida al Club Mortal. Eres la última de tus hermanos en unirte, pero estoy seguro de que aprenderás a disfrutarlo. Con un movimiento de su muñeca, el hechizo se disparó hacia ella, sellando su capacidad de ejercer magia. Odín observó la reacción de su hija cuando sus ojos se pusieron en blanco y cayó inconsciente. Ahora era una simple mortal sin ningún poder que le quedara. La realidad de todo aquello era demasiado para ella, y se desmayó en el acto. Brunilda sonrió, saboreando el comienzo de la caída de Ela. Con un brillo travieso en los ojos, Peter anunció: el primer paso del castigo de Ela está completo. Ahora, solo necesito preparar un ritual para la segunda parte. Mientras decía esas palabras, extendió la mano hacia su collar y sacó una piedra verde brillante, que llamó la atención de Odín. La piedra del tiempo. Pensó Odín en estado de shock. Odín ya no pudo contener su curiosidad. Se volvió hacia Peter, con su mirada tuerta fija en la piedra brillante. ¿Dónde encontraste la gema del tiempo?, preguntó con un tono de incredulidad. La sola idea de que alguien poseyera no una sino 3 gemas del infinito era incomprensible. Peter se encogió de hombros con indiferencia. Ah, esto. Sostuvo la piedra como si fuera una simple baratija. La encontré al costado del camino. Ya sabes, como un centavo de la suerte. Su actitud despreocupada dejó a Odín y Brunilda completamente atónitos. Con un gesto despectivo de su mano, Peter continuó. De todos modos, mientras todos ustedes se ocupan de esto, yo voy a trabajar en la segunda parte del castigo de Ela. Asegúrense de encerrarla en una celda de la prisión y de reunir todos los restos de las valquirias, por si acaso, dijo mientras caminaba hacia el palacio, dejando que Brunilde tomara una decisión. Pasaron las horas y, mientras Peter estaba ausente, los asgardianos trabajaron diligentemente para limpiar el campo de batalla. Recogieron los restos de la valquiria y preservaron con cuidado a los guerreros caídos. Se estaban realizando reparaciones en las partes exteriores de la ciudad, lo que era un testimonio de la resistencia del pueblo asgardiano. Mientras tanto, Thor, que tenía las responsabilidades de la realeza, agradeció personalmente a los Vengadores que habían acudido en su ayuda. Incluso les ofreció un pago, como gesto de gratitud. La mayoría de ellos se negaron, y Hulk, Blonsky y Charles fueron notablemente humildes en su negativa. Magneto, sin embargo, no tuvo reparos en aceptar el pago, especialmente cuando llegó en forma de un gran trozo de mineral de metal uru sin refinar. Con los Vengadores listos para regresar a la Tierra, Thor los escoltó hasta el Bifrost, que los llevó sanos y salvos a su planeta natal. Y Magneto se fue con una sonrisa triunfante, con su nuevo tesoro a cuestas. Tenía a Vibranium y ahora tiene a Uru, sin duda estaría entre los Magneto más fuertes del multiverso. Dentro del palacio, afuera de la celda de Ela, Brunilda montaba guardia y se negaba a permitirle escapar. Aún contemplaba la idea de matar a Ela, pero afortunadamente confiaba lo suficiente en Peter como para detenerla. Al menos por el momento. A unos pasos de distancia, Frigga y Odín se encontraban en medio de una conmovedora reunión con su hijo recién regresado, Loki. Frigga abrazó a Loki, su amor y alivio eran evidentes en su abrazo.
Odín también sonrió cálidamente, extendiendo una mano para sujetar el hombro de su hijo. Felizmente, no se dieron cuenta del juego de manos de Loki en la bóveda del palacio durante toda la conmoción, sus ilusiones reemplazaron los pocos artefactos que se había llevado. Frigga sonrió cálidamente. Es tan bueno tenerte de vuelta, dijo mientras apartaba un mechón de cabello de la cara de Loki. El palacio está tan tranquilo sin tus travesuras. Odín se volvió hacia su esposa con una expresión de incredulidad en su rostro. No lo alientes, lo último que necesitamos es más caos de Loki, dijo, aunque una mirada cálida regresó a su rostro. Pero es bueno tenerte de vuelta, hijo. Mientras la familia se reunía y charlaba, Thor, visiblemente cansado, se unió a ellos. Odín no pudo evitar sonreír ante el cansancio de su hijo, contento de no tener que soportar más las responsabilidades de la realeza. ¿Estás disfrutando del trono, hijo mío? Pregunta Odín con una sonrisa maliciosa en el rostro. Gruñó Thor en respuesta mientras se dejaba caer en una silla cercana. Al poco rato, la conversación se vio interrumpida por el regreso de Peter, que todavía tenía la gema del tiempo en la mano. Muy bien, abre la celda y puedo empezar. Frigga, protectora de su hijastra a pesar de sus acciones pasadas, preguntó, ¿qué planeas hacer con ella? Peter le restó importancia a sus preocupaciones. No te preocupes, no le haré daño. Será una sorpresa, dijo sonriendo bajo su máscara. Después de deliberar un poco, accedieron y se abrió la celda. Peter entró y comenzó de inmediato un ritual bastante complejo, que le llevó aproximadamente una hora preparar, con la piedra del tiempo colocada en el centro. Peter colocó la figura inconsciente de Ela dentro de un intrincado círculo junto a la piedra, tomó su lugar y comenzó a cantar. Borlator Trintalos Tinterix, Eldralid Mistenox Vorparix, Xindralor, Pirtanos, Altrosint, nota del autor. Yumogui Wi-Fi Dizao. Pronto, el ritual creció en intensidad y la piedra del tiempo se activó, arrojando una luz verde brillante que envolvió la celda de la prisión. A medida que se acercaba la culminación del ritual, Odín, Frigga, Thor y Loki observaron con asombro cómo la forma de Ela comenzaba a encogerse y a perder edad. Primero se convirtió en una adolescente, luego en una niña y, finalmente, cuando concluyó el ritual, Ela yacía allí en la celda como un bebé recién nacido. Peter se acercó a la malvada bebé dormida Ela y la levantó con cuidado en sus brazos. Luego guardó la piedra del tiempo antes de caminar hacia Frigga y Odín, con una cálida sonrisa en su rostro. Felicitaciones, dijo, con su voz llena de un toque de humor, es una niña. Al abrir los ojos, sintió que alguien la tocaba y miró hacia arriba para encontrarse en los brazos de Spider-Man, rodeada de gigantes. Al instante, se alarmó e invocó su poder, pero Ela pronto se dio cuenta de que todo había desaparecido. Los recuerdos de su pérdida y el castigo posterior se repetían en su cabeza. De repente, Spider-Man se la entregó a Frigga, quien la recogió con una mirada confusa en su rostro. Felicidades, dijo, con su voz llena de un toque de humor, es una niña. De repente, algo hizo clic en la cabeza de Ela y la impulsó a mirar sus manos, que ahora eran pequeñas y suaves como las de un bebé. Y cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, Ela intentó hablar y gritar, pero lo único que salió de su boca fue, ¡guau! Brunhilda, que fue testigo de la mayor broma de su vida, saboreó los deliciosos llantos de la recién nacida Ela. Ja 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 ja. No pudo contener la risa. Esto ciertamente no era tan bueno como matarla, pero estaba muy cerca de lograrlo. Al tomar a la recién nacida Ela en sus brazos, Frigga y Odín intercambiaron miradas desconcertadas, sus ojos reflejaban su sorpresa. Habían esperado un castigo para su hija rebelde, pero nada como esto. Cuando el bebé malvado fue entregado a sus padres, Peter se volvió hacia Brunhilda. Entonces, ¿el castigo es suficiente? Brunhilda no pudo evitar soltar una carcajada, y su anterior rabia y desesperación dieron paso a la diversión. No es perfecto, pero es lo suficientemente bueno, logró decir entre risas. Nunca pensé que vería el día en que Ela Odinsdóttir fuera un bebé llorón e indefenso. Thor, con una expresión que mezclaba curiosidad y diversión, se acercó a Peter. ¿Cómo es esto suficiente? ¿Ela no mató a sus hermanas? Peter sonrió detrás de su máscara, saboreando el momento. Bueno, verás, Brunhilda quería a Ela muerta, y Odín se negó a dejar que la mataran. Así que tuve que idear un castigo que pudiera hacer felices a ambas partes. Thor escuchó, pero no entendió cómo convertir a su hermana en un bebé saciaría la necesidad de venganza de Brunhilda. En primer lugar, comenzó Peter, Brunhilde está feliz porque él ahora tiene que vivir la tortura y la vergüenza de ser un bebé.
cambios de pañales, aburrimiento, falta de privacidad, falta de control sobre sí misma, o incluso sobre sus evacuaciones intestinales. Ella está verdadera y completamente a merced de Odín y Frigga. Incluso si la tratan bien, vivirá los próximos 3 o 4 años en una pesadilla infernal. E incluso después de eso, seguirá siendo nada más que una mujer mortal. N/A. Nunca entendí por qué algunos autores hacen que sus personajes principales se reencarnen como bebés. Y luego escriben que el protagonista disfrutó de su segunda oportunidad de ser niño. No, eso suena como una tortura total y absoluta. Solo imaginarme tener un pañal lleno de mierda pegado a mí es suficiente para hacerme querer vomitar. Asqueroso, hizo un gesto hacia Odín y Frigga, que sostenían a su hija recién transformada. Y por otro lado, Odín y Frigga tienen una segunda oportunidad de criar a Ela. Y tal vez, solo tal vez, podrán rehabilitarla de la psicópata que es, porque seguramente todavía tiene sus recuerdos. No dejes que esa carita linda te engañe, sigue siendo tan malvada y maliciosa como antes. Loki, que había estado observando la escena con una sonrisa burlona, intervino. Eres un genio cruel, Spider-Man. No le desearía el destino de Ela a nadie, especialmente a mí. Afortunadamente, solo me desterraron a Midgard después de que me quitaran mis poderes. Si me convirtieran en un bebé como ella, podría suicidarme para evitar la vergüenza. Al darse cuenta de la gravedad de la situación y de la oportunidad que tenían ante sí, Odín y Frigga sonrieron al ver al bebé recién nacido que tenían en brazos. Ela, incapaz de contener su furia, los miró con enojo y los maldijo con balbuceos infantiles, ya que ya no podía pronunciar palabras normales. Peter no pudo evitar sonreír ante los inútiles intentos de la pequeña por transmitir su enojo. Se inclinó más cerca, le dio un golpecito en las mejillas regordetas y le dijo: «Agua, eres una villana feroz, ¿no?» Ela, con todas sus fuerzas, intentó morder el dedo de Peter, pero sus encías desdentadas no le hicieron ningún daño. La frustración la invadió y emitió una serie de ruidos de bebé indignada. Empujando a Peter a un lado, Thor se acercó a Ela y la levantó, presentándose con una voz resonante. «Soy Thor, tu hermano mayor y el rey de Asgard». Ela, todavía horrorizada por su nueva realidad, giró su cabeza calva de bebé hacia Odín, con los ojos muy abiertos por el escepticismo. Pero en lugar de Odín, Loki le respondió con un tono lleno de picardía. «Sí, es verdad, hermanita. Este grandullón, ruidoso e idiota bufón es el rey de Asgard. Yo soy Loki Odinson, tu otro hermano mayor». Añadió énfasis a la palabra mayor, sonriendo con sorna mientras la veía retorcerse de fastidio. Después de todo, ella nació mucho antes que ellos. Thor y Loki comenzaron a discutir rápidamente, lo que llevó a Odín a intervenir antes de que las cosas se salieran de control. Mientras tanto, Frigga le robó a Ela a Thor y la abrazó con fuerza. Ela no quería ni podía admitirlo, ya que no podía hablar, pero prefería el tierno cuidado de Frigga al trato brusco de Thor. Por alguna razón, se sentía más segura y cómoda en los brazos de su madrastra que nunca en toda su vida. Así es como se supone que debe sentirse una madre. Cuando el caos se calmó por el momento, Frigga no pudo contener su emoción ante la perspectiva de ser madre nuevamente. Salió corriendo con Ela abrazada a su pecho y llamó a sus asistentes para que prepararan una guardería y reunieran todos los suministros necesarios para el bebé. Antes de unirse a su emocionada esposa, Odín se volvió hacia Peter con una sonrisa irónica en el rostro. «Gracias por tu ayuda y por este castigo único. Espero que esto la ayude a encontrar el camino de regreso a nosotros». Peter le restó importancia con un gesto de la mano, y su máscara ocultó su sonrisa. «Somos amigos. Los amigos se ayudan entre sí. Además, sé que tú me ayudarías si lo necesitara», dijo mientras Odín sonreía, feliz de tener un aliado tan confiable. De repente, Frigga gritó desde el pasillo. «Querida. ¿Deberíamos poner la guardería en nuestra habitación? Creo que Ela se sentirá sola de lo contrario, además, no quiero que se lastime, N/A. Hay que tener cuidado con los intentos de suicidio, lo que quieras, mi amor». Dándole un último asentimiento a Peter, Odín se apresuró a ayudar a su esposa a prepararse, con una notable sonrisa en su rostro generalmente severo. Y mientras los gritos de angustia de Ela resonaban por todo el palacio, anunciando un nuevo comienzo para ella y su familia, Peter se volvió hacia Brunhilda. ¿Has tomado una decisión? Thor y Loki miran a Brunhilda con interés. ¿Una decisión?, pregunta Thor mientras Loki lo sigue. ¿Sobre qué? Peter explica rápidamente. Es una decisión sobre si ella quiere que yo reviva a la Valquiria o no. Thor, con los ojos llenos de esperanza, se volvió hacia Brunhilda. Es una noticia maravillosa.
Como rey de Asgard, me encantaría recibir a las valquirias de nuevo en nuestras filas. Sería un honor tenerlas a nuestro lado una vez más. Brunhilda se burló del entusiasmo de Thor, su expresión todavía algo endurecida por los recientes acontecimientos. Eso no va a pasar. He visto lo que les pasó a mis hermanas. No las someteré a los caprichos de otro rey asgardiano idiota. Iremos a la tierra, donde no tendremos que preocuparnos porque nos ordenen morir sin pensarlo. El rostro de Thor se ensombreció y frunció el ceño con genuina preocupación. Brunhilde, te prometo que nunca haría algo así. Si alguien tiene que enfrentarse al peligro o a la muerte, ese debería ser yo. Lucharía hasta el final para proteger a mi gente, y eso incluye a las valquirias. Brunhilda miró a Thor con una mezcla de escepticismo y contemplación. Le creía, pero su determinación se mantuvo firme. Thor, aprecio tu sinceridad, pero nuestro camino está despejado. La valquiria vendrá conmigo y no me quedaré en Asgard. Eso sí están de acuerdo. No las obligaré. N/A. Primero se unieron las viudas y ahora las valquirias podrían venir a la tierra. Si esta fuera una historia de harén, Peter ya estaría ahogándose en mujeres guerreras. Peter intervino, sintiendo que Brunhilda había tomado una decisión. Entonces, ¿ya te decidiste? Brunhilda asintió con firmeza, con la mirada fija. Sí, quiero traer de vuelta a mis hermanas. Lo he pensado y no tengo reparos en interrumpir su descanso eterno. Pueden vivir una vida larga y feliz antes de morir de una manera mucho más digna, como deberían haber hecho. Peter asintió, aceptando su elección. Muy bien. Thor, necesito que mantengas a salvo los restos de la valquiria. Tendré que prepararme para el ritual más intrincado y poderoso que jamás haya intentado. Debería ser divertido, Thor asintió solemnemente. Yo me encargaré de su seguridad. Peter se volvió hacia Brunhilda y continuó. Esta vez, la preparación llevará más que unas pocas horas. Puedes quedarte aquí en Asgard conmigo mientras trabajo o regresar a la tierra y esperar a que te recoja cuando sea el momento. Brunhilda sacudió la cabeza con decisión. Me quedaré. No me iré hasta que mis hermanas regresen conmigo, y tampoco quiero dejar atrás sus restos. Peter reconoció su decisión asintiendo. Muy bien. Me quedaré en la misma habitación que la última vez que estuve aquí. Thor, por favor avísame cuando la cena esté lista. Thor sonrió cálidamente. Por supuesto, amigo mío. Es bueno tenerte aquí de nuevo. Estaba más que feliz de albergar a Peter durante el tiempo que quisiera quedarse. Después de todo, como rey, nunca tiene tiempo para visitar Midgard, por lo que siempre se siente como una ocasión especial cuando un amigo midgardiano, como Peter, se queda en el palacio. Casi como un niño emocionado por una fiesta de pijamas. Con los planes establecidos, Peter comenzó a contemplar el intrincado ritual que lo esperaba. Era una tarea diferente a cualquier otra que hubiera emprendido antes, y el destino de la valquiria descansaba sobre sus hombros. Mientras se retiraba a su habitación para prepararse, sacó 3 de las gemas del infinito, que necesitaría usar para realizar el trabajo. Al instante, la habitación se llenó de una mezcla de luz ámbar, esmeralda y violeta. Espero que esto funcione y no explote por los aires. Junto con todos los demás en Asgard, y toda la galaxia, no pudo evitar sentir el peso de la responsabilidad que conllevaba empuñar 3 gemas del infinito a la vez. Una hazaña que nunca antes había intentado. Afortunadamente, no los empuñaría personalmente, o de lo contrario probablemente explotaría. Bueno, podría probar los anillos, pero no creo que estén listos todavía necesito ajustarlos un poco antes de colocar las piedras. Mientras tanto, Brunhilda se mantuvo firme en su decisión, decidida a reunirse con sus hermanas y brindarles una oportunidad para una nueva vida. Thor, fiel a su palabra, se aseguró de que los restos de las valquirias caídas estuvieran a salvo y sus recuerdos se conservaran hasta el día en que resucitaran. En los grandes salones de Asgard, la expectación por el inminente ritual y el regreso de la valquiria flotaba en el aire. Ni Thor ni Loki podían mantener la boca cerrada, porque ahora, los amigos y familiares de la fallecida valquiria esperaban con esperanza y curiosidad, ansiosos por presenciar el resultado de la extraordinaria hazaña de Peter. Final de capítulo.